dudas. ¿Qué me pueden decir esta imagen? ¿Qué es lo que se ve? Está Como bueno. que está balanceado. ¿Cómo te das Ajá, cuenta está muy de eso? equilibrado. ¿Por qué? Porque está recto, Está en entonces, claro, están en la misma posición. Ajá, a pesar de que Ajá. una de las niñas tiene la pierna como estirada, fíjense la de la izquierda y la otra flexionada. Fue justo la foto tomada en el momento en que se generó, perdón, sí, que se generó el equilibrio. ¿Qué significa que se genere el equilibrio? O que se Que se aplique balanceen. la misma cantidad de donde fuerza están los dos. de los dos lados. Exactamente. Las dos, en ese momento, son, fíjense, más o menos del mismo tamaño. De hecho, me parece que es la misma niñita tomada 2 veces la foto con retoques, donde lo que sucede es una compensación de fuerzas, ¿sí? ¿Y qué significa ese P, esa N? ¿Qué podrán ser? Hay unas flechas azules, una roja. Está buena la pregunta. Uno son los pesos y el otro es, eh, no sé, el equilibrio donde se genera el equilibrio, el punto de apoyo, algo así. Exactamente, exactamente, que esto se llama normal, es la normal. Generalmente, a ver, se los hago en forma sencilla. Imaginemos que esa caja está en el suelo, ¿sí? Esa caja tiene un peso que es P, pero a su vez tiene que haber una fuerza de igual magnitud. A ver, lo vamos a tratar de hacer más o menos igual. De igual magnitud, pero de sentido contrario, que equilibre ese cuerpo. ¿Por qué que equilibre? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Mientras yo voy poniendo acá peso y acá voy poniendo normal. Algo yo les supe decir una vez. A ver, normal con mayúscula. ¿Va? Ahí está. ¿Por qué será que surge esta fuerza normal que me equilibra? Acá es más fácil de ver en la caja. La fuerza de gravedad, fíjense, dejo de compartir un ratito. A ver, ahí me voy a poner en fijar video. Ahí está. La fuerza del peso, habíamos dicho que el peso era una fuerza, va a tender a que la caja esté en el piso, ¿sí? Que se mantenga en el piso. Pero ¿por qué surge esta otra fuerza que es normal y que es hacia arriba? A ver, le vamos a poner como si esto fuera la flechita de la fuerza normal. ¿Por qué sucede o por qué aparece esa fuerza? ¿Qué pasaría si yo no tuviera esa fuerza que se llama normal? ¿Qué pasaría? ¿Qué me está pasando a mí en este momento? Se cae. Me Claro, hundiría, como el equilibrio. me hundiría indefinidamente porque no tengo una fuerza que me compense. Entonces, lo que hace justamente, muy bien chicos, la fuerza normal es, el peso va a tender a que este cuerpo vaya hacia abajo. ¿Por qué? Por la acción de la gravedad. Pero va a surgir una fuerza normal que va a hacer que yo lo sostenga, en este caso al tallito, y que no se esté cayendo, 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 cayendo hasta el infinito y más allá. Eso es súper, súper, súper importante al momento de estudiar el equilibrio de los cuerpos. O sea, recordar de que ahora vamos a analizar el peso de los elementos, sabiendo que es una fuerza y sabiendo que es un vector. En este caso vamos a ver elementos sencillos, generalmente fuerzas que van hacia abajo o que van hacia arriba. Bien, continuemos con el análisis. Fíjense, otro de los conceptos que es súper, súper clave es el de momento. ¿Por qué? Fíjense, acá
yo tengo en el punto A el eje donde voy a generar una fuerza. Fíjense, yo voy a estar distanciada una determinada distancia, que es del objeto, que es donde voy a hacer fuerza, y hacia dónde voy a tirar. Eso, en pocas palabras, si ven mi codo, desde mi codo, si yo hago fuerza hacia abajo o hacia arriba, se genera como una curva. Es como si fuera un brazo de torsión. Es como cuando nosotros jugamos en el parque, cuando tenemos esos que son como una suerte de calecita, pero que nosotros nos subimos, estamos generando una fuerza que es en diagonal, pero que lo que hace, el efecto ese, es que gire. Como cuando los adultos van manejando el auto, al hacer esto, este giro con el volante, yo estoy generando fuerzas que van hacia un lado o hacia el otro. Es decir, que en momento ustedes lo van a definir como fuerza por distancia. Esa fuerza por distancia es lo que a mí me genera ese giro, esa torsión. ¿En qué otros ejemplos se les ocurre que sucede este fenómeno de momento? Está buena la pregunta. En la vida cotidiana, y sucede mucho. Cuando abrimos una puerta. Cuando abrimos una puerta giratoria, estamos generando un movimiento curvo. ¿A dónde más? ¿Qué estoy haciendo? Estoy abriendo, destapando una botella, abriendo la canilla. ¿Nunca vieron cuando cambian las ruedas de los automóviles? Sí. Bueno, cuando cambian tienen esas llaves de cruz, que lo que hacen es aflojar los tornillos. Como el momento es el mismo, fíjense, tengo una llave de cruz que sea así de cortita o una que sea súper larga, el momento va a ser el mismo. Y acá es donde viene lo lindo de la matemática que a mí me encanta enganchar. Fíjense. El momento es el mismo. Fuerza. A ver, esperen que no me aparece el lápiz. Ahí está. Momento es fuerza por distancia. Imagínense que en el punto A es donde yo tengo el tornillo. Y acá en el punto B es donde tengo la llave de cruz. Si esta llave de cruz es cortita, yo voy a tener que hacer mucha más fuerza. En cambio, si yo tengo una llave de cruz muchísimo más larga, por ejemplo de acá, a ver, le voy a cambiarle el color para que lo puedan apreciar. Acá está el tornillo que yo quiero aflojar. Si yo tengo una llave de cruz mucho más larga, por ejemplo ahí, imaginemos que esa es la llave de cruz, yo tengo que hacer una fuerza hacia abajo para poder justamente aflojar el tornillo, ¿o no? En este caso, para poder cambiar la rueda. Como es muchísimo, muchísimo más largo ese brazo de palanca, va a ser muchísimo menos la fuerza que yo voy a tener que utilizar. ¿Sí? Es decir, que el momento, fuerza por distancia, tenga una llave de cruz chiquitita o tenga una llave de cruz larga, el momento va a ser el mismo, el valor va a ser el mismo, que va a ser en unidades de Newton por metro. Pero si mi llave de cruz es mucho más larga, va a ser menos la fuerza que voy a tener que hacer, por lo tanto, va a ser mucho más fácil para mí. Un ejemplo más fácil todavía de visualizar cuando nosotros tenemos una herramienta, una llave inglesa y queremos aflojar una tuerca. Hagan la prueba en su casa si tienen alguna herramienta de hacerlo. A ver, no tengo ningún... O un destornillador. Traten de aflojar algo con el destornillador cerca de donde está la punta
y traten de hacerlo lejos. Van a ver que si lo hacen desde lejos, va a ser mucha menos la fuerza que tienen que hacer que si lo hacen desde cerca. Por ejemplo, bueno, esto si bien escapa, pero hay como un movimiento curvo. Cuando yo golpeo con el martillo, imaginemos que esta es la cabeza del martillo y quiero poner un clavo. Si yo golpeo desde acá, voy a tener que hacer muchísima más fuerza. En cambio, al estar más lejos, es menos la fuerza que tengo que hacer y va a ser el mismo efecto. Eso es lo fascinante de la física, ¿sí? Oh, pero profe, ¿para qué vemos eso? Por una simple y sencilla razón. Fíjense, porque lo que vamos a ver, justamente acá les va explicando todas y cada una de estas cuestiones. Acá, por ejemplo, está la llave. Si yo la hago para arriba, si es mucho más larga mi llave, si es el doble, hago la mitad de la fuerza. Y acá, fíjense, al tener la flecha hacia abajo, el sentido de giro va a ser distinto. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, en el caso 1 y en el caso 2, yo voy a girar hacia allá. En cambio como está hacia abajo, el giro va a ser hacia este otro lado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Imagínense, a ver, que la profe es súper artista. Sí, profe. Muy bien, gracias, Cielo, por avisar. Fíjense, esta mañana me levanté a las 6 de la mañana a hacer esta hermosura. ¿Vieron qué lindo que pinto? Mentira, no lo hice. Lo imprimí. Fíjense qué pasa. ¿Qué es lo que observan de este cuadro aparte de que dibujo precioso? ¿Qué pueden observar de este cuadro? El equilibrio de donde lo sostiene, profe. Está derecho. ¿Y a dónde Ajá. está? Muy bien. En el medio. Es eso, vale. Ahí está el dibujo que me hizo mi sobrinito. ¿Qué podemos apreciar de esto? ¿A dónde está ubicado el colgante? Justo en el medio, profe. Está justo en el medio. ¿Qué pasó? Ahora tiene más peso a un lado. Por lo tanto, está desequilibrado. Está desequilibrado, no está recto. ¿Y qué pasó cuando yo puse el lápiz? Porque estaba derechito. Pero se generó un movimiento, se generó como una pequeña torsión, fíjense. ¿Y qué pasa si ahora se Es enderezó? un poco más o menos. Más Pero o uno de los menos. lápices tiene más peso. ¿Cuál es el que, uy, me golpeé? ¿Cuál es el que tiene más peso? El negro, profe, que puso primero. El negro. ¿Y ahora? El otro, el azul con el blanco. Ahora se desequilibró para el otro lado. Y a ver. ¿Qué pasó ahí? Ahí ya está mejor. Ahí Ya está está equilibrado mejor. de las dos partes. Ahí Sí. está equilibrado. ¿Por qué? Porque yo fui cambiando. No solamente tuve en cuenta el peso, ya lo vamos a ver en dibujitos a esto. No solamente tuve en cuenta el peso de cada uno de los objetos, porque fíjense que yo lo traté de poner más o menos a la misma distancia, sino que a su vez jugué con esas distancias, porque si yo ahora lo muevo hacia acá, ¿qué va a pasar? Se desequilibra. Lo mismo, si me voy hacia acá es como que voy compensando. Por lo tanto, ahora mírenme de nuevo, lo que voy a hacer yo cuando busque equilibrio de las fuerzas es que los momentos, es decir, fuerza por distancia, por derecha o por izquierda,
Yo lo que voy a pretender es que se equilibren esos momentos. Es decir, que este giro que se pueda llegar a generar porque puse un peso por la izquierda con respecto al peso que yo puse por derecha, yo lo que voy a buscar es que esos momentos, esas torsiones se equilibren y me queden parejos. ¿Sí? Fíjense algo. Justamente acá en el apunte les dice qué es lo que pasa cuando tenemos fuerzas paralelas de igual sentido. Veamos. Fíjense, esto parece así medio raro, pero habla de lo mismo que acabo de hacer yo. Imaginemos que acá tenemos el cuadro que pintó la profe esta mañana a las 6 de la mañana con óleos y acuarelas. Mentira, porque la profe no dibuja lindo. Este es el cuadro. Donde dice F1, yo puse una lapicera. Ahí borro el dibujo del cuadro. Imaginemos que es el cuadro, ¿sí? Va a desaparecer el cuadro ahora. Pero imaginemos. Está acá el cuadro. Esta línea es el borde superior del cuadro. F1, yo le puse un lápiz. Perdón, una lapicera. Y de este lado le colgué un papelito chiquitito. O no, peor, a ver, esperen, esta es F2, es más larga. Acá puse el lápiz y acá el corrector en F2. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Yo tengo que buscar, en este caso porque estaba en el medio, yo tengo que buscar de alguna forma que se compensen los momentos para decir que fuerza 1 por distancia 1 tiene que ser igual a fuerza 2, que es toda esta, por distancia 2. ¿Para qué? Para colocar en el punto U el equilibrio. Es decir, que a mi alfiler, tornillo o lo que sea, yo tengo que ver dónde lo voy a colocar justamente teniendo en cuenta este desequilibrio. Como los momentos son iguales, a ver, acá, momento 1 tiene que ser igual a momento 2, y esto va a ser fuerza 1 por distancia 1, y esta, fuerza 2 por distancia 2, si esta fuerza es chiquitita y esta distancia es grande, y sabemos que esta fuerza es súper grande, esta distancia tiene que ser chiquitita en cuestión de números para que yo pueda tener un equilibrio, ¿sí? Dijimos que este es el borde del cuadro, el punto U es donde yo voy a poner mi clavo o tornillo para ajustar mi cuadro. F1 puse un lápiz, una lapicera, y en la fuerza 2 puse el corrector que está nuevísimo. Entonces se generó el desequilibrio, fíjense. Es decir, que yo ahora, a ver, voy a tratar de que se vea un poquito mejor. Lo que voy a tener que hacer es, como esto es livianito, yo voy a tener que tratar de ponerme, a ver si ahí se puede generar el equilibrio. A ver, no es tanto. Ahí está. ¿Se ve más o menos derechito? A ver, ahí. Bueno. Lo que voy a tener que hacer es, como esta fuerza es chiquitita porque es más liviana, es menos pesada, yo tengo que compensar con distancia el peso que tengo de acá, porque este peso es largo, es más pesado, entonces al ser más pesado tiene que ser menor la distancia. ¿Para qué, profe? Para que esos momentos se equilibren. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, 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 profe. Bien. Bien. Lo mismo pasa, a ver, ahí está. Lo vamos a volver ahí. Lo mismo pasa si yo, por ejemplo,
estoy tirando hacia arriba. Fíjense, yo voy tirando hacia arriba. Por lo tanto, tengo que comenzar a colocarle peso para que se compensen las fuerzas y yo generar, por más que esté tirando de acá, generar un equilibrio, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a dejar equilibrado el hermoso cuadro que hizo la profe para poder analizar esto con regla y matemáticamente, ¿sí? Bien, veamos. Si se corta, recuerden, volvemos a entrar al mismo enlace. Acá está todo bien explicado. Yo pienso que con una lectura que ustedes hagan va a ser más que suficiente. Pero lo quería explicar para que podamos ver de dónde salen este juego de ecuaciones que son las que me van a servir a mí al momento de trabajar con fuerzas paralelas, ya sean de igual sentido o de sentido contrario. Fíjense, acá está lo que yo les decía. Momento va a ser igual a fuerza 1 por distancia 1 y este momento dice menos por el sentido que se les da. Acá ya se tiene en cuenta, por ejemplo, a ver, yo sé que son muchos conceptos, pero vamos a ir despacito. ¿Se acuerdan los ejes cartesianos? ¿Alguna vez dibujaron alguna función? Sí. Bien, Sí. tiene Sí. que ver con eso. Si yo me muevo hacia la izquierda, el sentido va a ser negativo. Y si me muevo hacia la derecha, va a ser positivo. Lo mismo pasa si yo me voy. Ah, no, esta es una flecha sola, perdón. Lo mismo pasa si yo me voy hacia arriba y si me voy hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si me voy hacia arriba voy a tener una fuerza positiva, es decir, si yo estoy tirando de esa soga, Arriba, sí. es una fuerza positiva, y si voy hacia abajo, estoy teniendo una fuerza negativa con respecto al sistema de referencias de los ejes cartesianos, ¿sí? Eso quiero que les quede súper, súper, súper claro, porque es lo que me va a servir a mí para entender esta cuestión de las fuerzas paralelas, ¿sí? Este en morado es el eje cartesiano y estas son las fuerzas que van hacia arriba y hacia la derecha positivas y las que van hacia abajo y hacia la izquierda negativas. Que de hecho, si yo igualo los momentos, voy a decir que F1 es igual a F1 por D1 va a ser igual a F2 por D2. Que restando esto me dice que da 0. Recuerden, estos son los momentos que se generan, tanto del lado donde yo puse el corrector, como del lado que puse la lapicera. Son iguales, se compensan. Por eso dice que F1 D1 menos F2 D2 da 0. ¿Por qué? Porque son iguales, pero fíjense, el de la lapicera va a tender desde acá, a ver, se los puedo poner más lejos, ahí. El de la lapicera va a tender a hacer esto y el del corrector va a tender esto, es decir, que los momentos van a ser iguales, pero de sentido contrario. Ese sentido contrario es lo que a mí me va a generar el equilibrio, ¿sí? Entonces, con esa información que yo tengo, voy a tratar de hacer ejercicios. Ahí me pongo de nuevo derechito. Fíjense, acá les va explicando el paso a paso. Esto es de dónde sale esta ecuación. Este análisis que hace acá es de dónde sale esta ecuación, que es a mí lo que me interesa. De hecho, a ver, voy a buscar una hojita. Acá. Yo voy a ir anotando todas y cada una de estas ecuaciones. Uy, tiré el cuadro. Fíjense, me dice
Acá. Esta es la que me va a interesar. Todo esto es un análisis que yo hago para llegar a decir que fuerza 1 dividido en distancia 2 tiene que ser igual a fuerza 2 dividido en distancia 1 y tiene que ser igual a la resultante dividido en D total. La resultante es la suma o resta de las fuerzas que nosotros tenemos y de la distancia total que hay entre la fuerza 1 y la fuerza 2. Fíjense, acá, fuerza 1 es esta, distancia 1 es la fuerza la distancia que hay desde la fuerza 1 hasta donde yo coloqué el clavito. La distancia 2 es la distancia que hay desde la fuerza 2 hasta donde coloqué el clavito. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien, fíjense, acá hay un error. Yo creo que ya al corregirlo acá les va a salir, ahí está. Salían al revés. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque yo lo que hago es fuerza 1 por distancia 1. Como esto está restando, lo paso al otro lado sumando. Fuerza 2 por distancia 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar dividiendo. Como esta distancia está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Mantengo las fuerzas, solo voy a pasar las distancias. Esta distancia, como está multiplicando, la paso al otro lado dividiendo. Y esta distancia que está multiplicando, la paso al otro lado y queda dividiendo. Es por eso que me doy cuenta que fuerza 1 sobre distancia 2 tiene que ser igual a fuerza 2 sobre distancia 1. Esto, chicos, lo que me interesa a mí es que sepan solamente esta fórmula, que esta es la que vamos a utilizar, la que está marcada con azul es lo que nos interesa. ¿Por qué les digo esto? Porque esto otro es análisis de dónde salen los gráficos, analizando los gráficos de dónde salen las ecuaciones y por qué me quedan así. Nada más. Lo otro no me interesa, o sea, me interesa que lo sepan de dónde sale, pero nada más, ¿sí? Hagamos una cosa, nos conectemos de nuevo al mismo enlace, ¿sí? Porque ya se corta. Los espero.